Nos ponemos a grabar. Si hicieron el trabajo, están en condiciones más que suficiente como para poder explicarme alguna cuestión sobre los orígenes de Revolución Rusa. ¿Alguien se anima? Pero por ahí el trabajo fue hecho. Si lo hicieron, lo entendieron, quiere decir que ya lo saben. Vamos, cópese alguno y diga, a ver, básicamente explíqueme un poco lo que hizo en el trabajo. O sea, contexto de viraje, el impacto de esa Primera Guerra Mundial en Rusia, el camino que empieza a tomar Rusia, cómo eso lo articularon con planteos o lógicas de marxismo. Vamos, ¿quién puede? Nosotros lo hicimos Dale. se podría decir que lo hicimos en un formato más o menos como contando una historia. Empezamos respondiendo lo básico de cada pregunta y después nos centramos un poco más en los procesos, pasando por la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre, y también recalcamos un poco en objetos o personajes importantes como Lenin y cosas así. Y cosas así, bien. Si yo te preguntara en este preciso momento, suponemos que esto es una evaluación oral, que no lo es. Y digo, bueno, a ver, muchachos no, la pregunta es, ¿cuál es el impacto de la Primera Guerra Mundial en la Revolución Rusa? ¿De qué manera esa Primera Guerra Mundial genera un contexto que habilita la aplicación de la teoría marxista? ¿Qué me dirían? Si no El pueden tema fue la nada, diferencia que no pueden se... tener nada tan complicados en el trabajo, así se los digo. El tema fue la diferencia bueno, de clases, que era lo que había dicho Marx por la lucha de clases, que quedó después de la guerra porque quedó lo que era el zar con un poder bastante, ¿cómo lo puedo decir? Desigual. O sea, había mucha diferencia entre lo que era la clase baja y la clase alta. ¿Sí? Y en este momento de una crisis que estaba pasando el país después de la Guerra Mundial, deja todo muy desarmado y se empiezan a formar los soviets, que eran más que nada formados por obreros y empiezan a generar manifestaciones en contra del zar. Ujú. Hubo una que salió mal y que a partir de esta empieza a haber un conflicto mucho mayor con más consecuencias, con no sé si muertes, pero estaba muy picante la situación. De forma que empiezan a debilitar al zar y pasa el gobierno provisional a la cima, por así decirlo, y Sí, el zar es encerrado. Lo que habías dicho vos, lo de la lucha de clases, sí. yo más que nada lo puedo relacionar por cómo es, por las ganas de manifestar y de derrocar al zar, de querer obligarlo a que abdique y una vez que pueda abdicar, poder encerrar a las familias y a él. En tanto, serían como los explotadores, los opresores, ¿estamos de acuerdo? O sea, no sé si Claro. lo pensaste así. Sí, Ujú. pregunta, o sea, coincido casi en su totalidad con lo que dijiste, Luciano. Eh, Al resto, digo, ¿qué relación pudieron trazar entre esa lucha de clases o entre esa primera lucha de clases y el contexto de Primera Guerra Mundial? ¿Por qué no lo podemos separar? Porque la guerra mundial es lo que produce que se dé el peor momento de Rusia y es, según Marx, cuando llegaban al peor momento era el mejor momento de la clase más oprimida para manifestarse y protestar. Tal cual, y generar un cambio. ¿Todo el mundo llegó a eso? Por lo menos a una Sí. lógica similar. Si llegan a una lógica similar no deberían tener grandes problemas. Estamos de acuerdo. Revolución rusa es lucha de clases rusa, es oprimidos contra opresores y eventualmente se querrán sacar de encima a los zares, ¿no? Digo, es el contexto ideal para generar un poco esa lucha de clases, básicamente. Estamos todos de acuerdo. Seguro lo entendieron, ¿no? Pregunta, algunos de los que estaban hablando, no sé si fuiste vos Lombardo o fuiste vos Iñaki, plantearon como una diferencia entre febrero y octubre. ¿Alguien se encontró con eso? No era necesario, honestamente, meterse en eso para el desarrollo del trabajo, digo, pero de repente si lo hicieron o se encontraron con eso,
¿Alguien está en condiciones de poder explicar algo de eso? ¿Qué es febrero y qué es octubre? La verdad es que no sé por qué se llaman así, porque si no me acuerdo, una había pasado creo si no estoy mal, en junio, el otro en marzo, no me acuerdo bien, Sí, pero No, lo de los meses es porque se manejaban con otro calendario. ahí está. Se lo sí, acaba de resolver Augusto. ¿Pero sabes en qué consiste cada uno de ellos? sí, el primero se basó en derrocar el zarismo, o sea, en lo que ya estaba, y Sí. una vez que pasó esa revolución, los que ascendieron, la segunda, o sea, la segunda batalla, o segunda lucha por el gobierno que tuvieron fue contra los que habían luchado contra el anterior, contra el zar. Bien, sí, estás como muy acertado. Hay que mejorarlo, pero estás como acertado. Bien. Nosotros hablamos de Revolución Rusa, o al menos así la empezamos a llamar, ni bien empezó el tema. Lo que sería un poco más justo para mí es hablar de revoluciones rusas. Es decir, en 1917, como consecuencia de esto que venía diciendo Iñaki, del impacto de la Primera Guerra Mundial, del contexto y demás, se da un doble proceso revolucionario. Vamos, dos que son, uno de repente viene con el otro. Uno ocurre en febrero de 1917, el otro ocurre en octubre de 1917. Estamos, independientemente de cuál es el mes o cuál es el calendario que querramos, digo, formalmente se conocen como Revolución de Febrero, Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero es notablemente más moderada, la Revolución de Octubre notablemente más radical. ¿Qué estoy diciendo con esto? Moderada, radical. Que la de febrero fue como más tranquila, se podría decir, pero la de Sí. octubre ya generó muchísimos conflictos. Era demasiado el lío que había ahí en las Bien. ciudades. Más que nada en Moscú y una más que no me acuerdo el Sí, nombre. puede La de febrero no ser. fue más Sí, perdón. pacífica, pero puede ser que la de febrero haya sido pacífica, porque lo que se intentaba, lo que se pedía más que nada era que Rusia salga de la guerra, Ujú. porque no entendían por qué estaban, porque no traía ningún beneficio, nada más traía muertes y deuda. Sí, Y entonces los campesinos como protestaron pacíficamente, pero eh, vino Nicolás II y bueno, los reprimió. y Y lo ya para octubre ya sobre todo con Lenin como figura, que era una persona en general como medio, no sé si violenta, pero como tendía a buscar más el lado era como, no violento sé, para poder rebelarse. sí, yo no sé si era violenta, pero era un tipo, según te cuentan, como bastante determinante. O sea, tenía como muy en claro lo que buscaba y el camino estaba como muy Sí, trazado. sí, Sí, dale. como que no quería hacerlo pacífico, él entendía No. que la única forma para poder rebelarse y salir de esta relación de dependencia y donde los explotaban era no tan pacífico. Y en octubre Coincido fue cuando... plenamente. Octubre es cuando de repente uno podría pensar que está mucho más ligado a la lógica o al planteo de Marx, ¿no? El del siglo XIX. Que es el que te habla de revolución, que es el que te habla de una lucha de clases armada, bla, bla, bla. A ver, ¿qué es lo que me importa? A ver, para entender esto, para entender este doble proceso revolucionario, hay que tener en cuenta que en ambas revoluciones hay un enemigo en común. Estamos, que en este caso es el zarismo y todo lo que implica ese zarismo con todo ese atraso y explotación que vimos. Ahora, si uno se pusiera a pensar los sectores que están detrás del zarismo, no, perdón, detrás del zarismo, los sectores que están en contra del zarismo, ¿qué sectores podríamos encontrar? Los Campesinos. más explotados. Campesinos, explotados, obreros, ¿qué más? ¿Quién más puede estar en contra del zarismo? Por ahí Antes de otros seguir, intelectuales que también quieren llegar al poder. Bien, eso es lo que estaba buscando. Tenemos sectores medios para englobarlo en un término un poco más parecido al nuestro. Tenemos sectores o clases bajas, o sea, obreros, trabajadores, pocos, mucho campesino, y tenemos en paralelo a ellos un montón de sectores intelectuales o una muy pequeña clase media que tiene los medios para participar y para tener sus necesidades resueltas y para poder participar en la política, pero como es un zarismo, ¿por qué no lo hacen? Porque el poder está concentrado en una sola persona. Bien, porque el poder está concentrado en una sola persona. Quiere decir que en realidad, originalmente, cuando uno mira esta revolución, lo que hay que ver es que en ese momento, o sea, en febrero del 17, lo que vos tenés es un montón de sectores sociales que están como empujando la revolución. Dijimos,
pocos obreros, porque no es muy industrial Rusia, mucho campesino, intelectuales, clase media, todos participando de esto. Ahora, en ese contexto, cuando finalmente el zar es derrocado, y ahora vamos a hacer una cosita, cuando el zar es derrocado y finalmente abdica, lo que se crea es un gobierno provisional. Y ese gobierno provisional lo dice el término. ¿Qué es un gobierno provisional? ¿Provisorio? Provisorio, estamos... Claro, temporal, digamos. Pero Temporal. puede ser que no terminó siendo tan provisional. Bien, no terminó siendo tan provisional. Por lo que sé, terminó siendo medio una dictadura después el gobierno. Eventualmente lo va a hacer en octubre, digo, pero por lo pronto ese gobierno provisional, que es moderado, es el gobierno que uno identifica de las clases por ahí medias, intelectuales y algunos sectores obreros como algo que se denomina mencheviques, que son como obreros que si bien quieren una transformación del sistema, no lo quieren por medios tan violentos. Eventualmente algo nos tiene que pasar de febrero a octubre para que ese gobierno provisional, que como decía Pilar, no fue tan provisional como su nombre lo indicara, nos lleve a radicalizar la situación hasta octubre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen este planteo acá? Sí. ¿Sí? Bien. En función de esto, vemos un cosito. ¿Seguro que me siguen? Los miro porque si no... Sí. pero está buenísimo. Yo tengo A una ver. pregunta. Sí, todo tuyo. ¿Cuál es el tema de la fecha de entrega y todo? Porque aparecía 10 de junio en la consigna. Por eso. Soy. Nosotros teníamos esa duda. No, pero junio. Bueno, En la porque... consigna aparecía eso, Ah, por por eso. eso. No, Entonces ¿sabes no por qué? sabíamos. Porque la parte de abajo la copié de una consigna anterior. Ok. Por eso me Por las olvidé. dudas, Pero en por las realidad, dudas, sí, por ¿no las dijimos dudas. que era hoy la fecha de entrega? La verdad que no sé, por eso te pregunto. No me acuerdo si lo habíamos hablado, pero En bueno. teoría es hoy. No llegas hoy, que sea mañana, pero no pase de mañana. ¿Estamos? Sí. Básicamente por la fecha, fíjense. Bien, decía, me interesaba ver esto concretamente. Sacamos un par de ideas concretas que me interesan, me dicen si se escucha y sobre esto volvemos a laburar. Y a mí se escucha nada más, ¿eh? Sí, se escucha. Buenísimo. 1914, la Gran Guerra. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio ruso está comprometido. Nicolás II moviliza 14 millones de rusos y debilita la estructura productiva del país. Hay demasiadas bajas del ejército y se intensifica el hambre por la economía de guerra. ...1917... El poder del pueblo. El 23 de febrero, una manifestación en Petrogrado pide paz y pan. El 24, se suman manifestantes de los suburbios que cruzan por el congelado río Neva para evitar los puentes vigilados. El 25, estalla una huelga general que se extiende a otras ciudades. Y el 26, se amotinan varios cuarteles porque los soldados se niegan a abatir a los huelguistas. Los mencheviques mueven sus piezas y agitan a los manifestantes. El 27 de febrero se constituye un gobierno provisional que por presión de los mencheviques del Soviet de Petrogrado queda días después en manos de Kerensky. Nicolás II, que está en la guerra al frente del ejército, queda sin apoyo y abdica. Caen 300 años de dinastía. Kerensky intenta consolidar una transitoria democracia burguesa con el apoyo de los mencheviques. Regresan a Rusia algunos dirigentes revolucionarios que han tenido que exiliarse, entre ellos Lenin y Trotsky. Pero el nuevo gobierno flaquea. Los campesinos exigen la tierra, la paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. Lenin y Trotsky se unen para preparar el último golpe revolucionario. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición, pero Lenin vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets. Lenin. Y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. La Guardia Roja es comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno.
Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un consejo de comisarios del pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una gesta que debe ser mundial. En 1919 se erige la Internacional Comunista, que debe coordinar... Bien, esto ya no me interesa. Bien, a ver, si pensamos un segundito en función de lo que veníamos diciendo, ¿no? Digo, si pensamos... si pensamos esta transición desde febrero a octubre, digo, ¿qué es lo que motiva esa transición de febrero a octubre? O sea, esa radicalización de febrero a octubre. No entendí la pregunta, ¿la puedes repetir? ¿Qué es lo que produce la radicalización del proceso revolucionario de un febrero moderado a un octubre radical? O sea, radical como radicalizado, ¿no? Puede ser de que no, o sea, las cosas que prometieron en febrero no se estaban cumpliendo. Por ejemplo, Por ejemplo, las tierras libres, la paz. la paz, estamos de acuerdo. O sea, el gobierno provisional logra solucionar algunos de esos planteos principales que uno veía en el lema ese de paz y pan. No. No, cero. Vamos, o sea, no logra resolver absolutamente nada. Y como no logra resolver esos planteos que son como tan estructurales de una sociedad rusa bastante impactada, molesta por lo que está sucediendo, eventualmente se van creando condiciones para que los sectores más radicalizados de esa revolución vayan tomando como el poder, o por lo menos vayan como teniendo un poco más de peso a nivel social. Ahí aparece Lenin y aparece Trotsky. ¿Alguna vez lo vieron, o alguna vez habían escuchado hablar, más que lo vieron, de Lenin y de Trotsky previamente? De Trotsky no, pero Lenin no sé de dónde me suena. De algo me ¿Sí? suena. No sé, es medio morboso lo que estoy por contarles, digo, pero Lenin es como un personaje sumamente relevante para lo que es la historia del socialismo. ¿Saben cuál es? A ver, repito, es medio morboso igual, digo, ¿dónde está el cuerpo de Lenin hoy? Está embalsamado en un museo. Embalsamado en un museo. A ver. ¿Hay una foto? Se estaba buscando eso justamente. Digo, la relevancia de Lenin, estamos acá. La relevancia de Lenin es sumamente importante para el socialismo mundial. Yo no sé hasta qué punto es posible visitarlo, porque llega a ese punto, pero es como si uno mira, está como en una cama, y hasta un tiempo atrás yo me acuerdo, me consta que hay gente que ha ido, había estado por Rusia y ha pasado, digo, pero la importancia de Lenin es como sumamente grosa para el proceso y para lo que es la historia como el socialismo mundial. A ver, ¿por qué es tan grosa? ¿Por qué les parece que es tan grosa? ¿Alguien sabe algo de la vida de Lenin? Además de ser este líder socialista. No. ¿Alguien sabe cuándo muere? A ver, lo vemos ahí. Digo, si miramos un poco la imagen esta que les mostré recién, digo, ¿les parece un tipo muy grande? No. Joven. No. De hecho, si uno mira un par de imágenes de Lenin en el proceso de 1917, le pega el palo. El tipo muere en 1924. ¿Estamos? Pregunta, ¿por qué les parece que es relevante que el tipo muera en 1924 y que hoy Lenin siga siendo como idealizado? ¿Tiene que ver algo con la Unión Soviética? Sí, claramente. O sea, él es el que crea la Unión Soviética. Claro. Porque en 1922 se empiezan a generar las uniones con Ucrania y Bielorrusia, creo que era, al mando de Lenin, y para 1923 ya estaría formada la Unión Soviética rusa. Exactamente. A ver, básicamente cuando uno está hablando de Revolución Rusa, lo que estamos hablando es la antesala de lo que va a ser la Unión Soviética, que el paso siguiente va a ser la antesala de todo lo que es Guerra Fría, ¿no? O sea, lo necesario. Ahora, el tipo muere en 1924, y yo siempre digo, obviamente es el creador de esto que uno define como Unión Soviética, pero es un tipo que ha muerto. A ver, uno sabe que la Unión Soviética, sobre todo con Stalin, después se vuelve bastante más complicada,
A ver, entre Stalin y Hitler no hay mucha diferencia. Digo, estamos hablando de tipos sumamente duros y asesinos. Digo, han muerto millones de tipos en manos de Stalin. Pero lo cierto es que cuando uno mira a Lenin, en realidad uno no puede responsabilizar a Lenin por eso. O sea, el tipo falleció y falleció en el momento donde uno no puede ver algunas atrocidades que ha cometido el socialismo en pos de la igualdad social. Entonces, como el tipo no estaba, medio que se queda como fuera de toda culpa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es como, bueno, el tipo no estaba, o sea, no lo podés como manchar con lo que después fue o fueron algunas experiencias socialistas, o con los millones de tipos que han muerto en manos de la Unión Soviética durante el periodo socialista. Lo que más me interesa que ustedes puedan identificar y que podamos ver en función de, obviamente, de prestarle atención a la importancia de este revolucionario es lo que sucede en octubre. Fíjense que en el videíto este dice algo así como en octubre y después de muchísima agudización de problemas sociales y económicos, lo que uno tiene es la toma del Palacio de Invierno, que sería como nuestra Casa Rosada, pero obviamente la de Moscú, casi sin ningún tipo de obstáculos, ¿no? Digo, en realidad no tenés como grandes oposiciones a la llegada de los bolcheviques. Cuando el tipo llegue, obviamente va a instalar un gobierno que es bastante personalista, bastante centrado en su persona, y lo que tendría que hacer es tomar un conjunto de medidas. ¿Qué conjunto de medidas debería tomar Lenin en función de complementar por lo menos completar su objetivo? ¿Cuál es la primera medida que debería tomar? Primera, sin ningún tipo de dudas. Guerra privada. Tirarse de la guerra. Sí, en realidad debería, bien, pará, no estaba pensando en esa, pero sí, debería retirarse de la guerra, que eventualmente lo hace, que es lo que le vienen pidiendo, y para transformar el Y sistema... eliminar la propiedad privada. Eliminar la propiedad privada. Estamos, creo que lo había dicho también Tabela. ¿Por qué tendrías que eliminar la propiedad privada, Pilar o Tabela? Porque es una condición. Sí. Porque eso es básicamente lo que la gente pedía, y es medio, creo que también Marx lo decía, la propiedad privada es lo que determina esta relación entre propietario y no propietario, y por ende la explotación de los grupos oprimidos. Exactamente. Entonces, al eliminar la propiedad privada, les estaba medio diciendo al pueblo, ya no van a ser oprimidos, como que llegó a un lugar mejor. Exactamente, me parece que es perfecta la deducción que haces. A ver, las primeras cosas que entonces están orientadas a transformar el sistema es esto de la propiedad privada. De la mano de la propiedad privada, o de la eliminación, perdón, de la propiedad privada, lo que se crea es esto, que es muy conocido en el mundo socialista, que es Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, algo que se sanciona en 1918, pero yo lo tengo en 1919, pero no importa, que se sanciona en 1918 y que tiene un par de cosas como a tener en cuenta. A ver, por ejemplo, alguno que esté en compu que pueda leer. Esta parte de acá. Lo ampliamos apenas. Vamos, Lombardo, sé que estás en compu, dale. Bien. Habiéndose señalado como misión esencial abolir toda explotación del hombre por el hombre, suprimir por completo la división de la sociedad en clases, sofocar de manera implacable la resistencia de los explotadores, instaurar una organización socialista de la sociedad y hacer triunfar el socialismo en todos los países. La Asamblea Constituyente decreta, además, queda abolida la propiedad privada de la tierra. Se declara patrimonio de todo el pueblo trabajador, toda la tierra, ¡Patrimonio! con todos los edificios, ganado de labor, aperos de labranza y demás accesorios agrícolas. Bien. Se ratifica la ley soviética acerca del control obrero y del Consejo Superior de Economía Nacional, con objeto de asegurar el poder del pueblo trabajador sobre los explotadores y como primera medida para que las fábricas, talleres, minas, ferrocarriles y demás medios de producción y de transporte pasen por entero a ser propiedad del Estado obrero y campesino. Punto. Pregunta. ¿Qué era un medio de producción? ¿Una fábrica? No, habíamos Habíamos dicho que maquinaria. se organizaba la actividad económica de un territorio determinado. Sí, pero habíamos dicho medio, eso es un modo de producción. Medios de producción, medio. ¿qué eran? Eran tres. Los propietarios y los obreros. No sé qué dijo Martucci, dale Martucci de vuelta. La relación entre los propietarios y los obreros. Es lo que establecía la relación esa, pero ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los tres medios de producción? Capital, Capital, la tierra y la mano de obra. tierra y la mano de obra. A ver, cuando dice acá
Y como primera medida para dar, talleres, minas, fábricas y demás medios de producción. ¿Qué está haciendo este segundo ítem de la Declaración de Derechos? Leanlo ustedes, el segundo. ¿Qué está haciendo? Apropiarse de los medios de producción. De todo, básicamente. Estamos, o sea, lo que está eliminando es la propiedad privada, pero no es la propiedad privada nada más de el terrateniente que uno pueda llegar a pensar. Fíjense que acá les enumera totalmente, o sea, dice fábricas, talleres, minas, ferrocarriles, demás medios de producción, lo deja a nuestra imaginación, y el transporte pasa entero a ser propiedad del Estado obrero y campesino. Fíjense que ahí aparece otro concepto. Es un Estado obrero y campesino. ¿Qué está diciendo con esto? Que prioriza a los obreros y campesinos. Totalmente, que se está poniendo del lado de los obreros y campesinos y que llegó el fin al momento en que el Estado está del lado de los burgueses y propietarios. Seguilo, Lombardo, porfa. Punto 3. Bien, se ratifica el paso de todos los bancos a propiedad del Estado obrero y campesino, como una de las condiciones de la emancipación de las masas trabajadoras del yugo del capital. Queda establecido el trabajo general obligatorio, con el fin de suprimir los sectores parasitarios de la sociedad. Se decreta el armamento de los trabajadores, la formación de un ejército rojo socialista, obreros y campesinos, el desarme completo de las clases poseedoras, con objeto de asegurar la plenitud del poder de las masas trabajadoras y eliminar toda posibilidad de restauración del poder de los explotadores. Legable. Si yo les digo, muchachos, resúmanme este segundo apartadito respecto a lo que dice en este nuevo gobierno. ¿Qué dice? ¿Qué acaba de decretar Lenin? ¿Lo entendieron? Si lo podrías volver a mostrar. Pero igualmente era seguirlo en el momento, ¿no? O sea, no me interesa que lo leas de vuelta. Yo digo, este segundo apartadito de la Declaración de Derechos, básicamente, ¿cómo se traduciría? ¿Cómo se ¿Se resumiría? termina de eliminar la privacidad? Eliminar la privacidad y darle un protagonismo absolutamente nuevo y prioritario a las masas. Estamos, o sea, a los sectores como más vulnerables, teniendo en cuenta que todo lo que son medios de producción que anteriormente eran empleados para generar mayor desigualdad social o generar como mayor explotación, en este caso se van a poner en funcionamiento, poner a disposición de esas masas obreras. Quiere decir que si vos antes tenías, por ejemplo, el mejor ejemplo que se me ocurre en este momento es reforma agraria. ¿Qué es una reforma agraria? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena reforma agraria? Algo sobre lo agrícola y lo ganadero. Algo sobre lo agrícola, estamos de acuerdo, tiene que reformar la estructura agraria. Supongamos que estos son miles de hectáreas. Pensemos en la Rusia esa de un tamaño gigante, ¿no? Suponemos que son miles de hectáreas que están a cargo de un solo terrateniente, porque, no sé, de repente las logró acaparar después de siglos y viene de su familia, es el solo la heredó. A esta tierra, obviamente, vos le tenías un montón de trabajadores, de siervos en muchos casos, que trabajaban en esa tierra. ¿Qué sería una reforma agraria en favor de los campesinos? ¿Qué sería ¿Puede ser cambiar al jefe? Digamos, al que tiene todas esas cosas. Sí, pero seguirías teniendo la misma estructura agraria. ¿Qué tendrías que hacer para que todos los campesinos la pasen un poco mejor? Compartir tierras entre los Dividir las tierras. Compartir. Primero expropiar, porque antes era de este muchacho y ahora ya sabemos que no puede haber propiedad privada. Quiere decir que en realidad ahora es del Estado. Y el Estado lo que debería hacer es hacer esto. ¿Qué estoy haciendo? Dividiendo. Estamos no conforme con dividirlo así como lo estoy dividiendo, eventualmente lo tiene que dividir así. Y esto aplicaría para todos los miles de hectáreas y eventualmente este pedacito de acá le debería corresponder a esta familia campesina de acá. ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué lo hace? Que cada campesino tenga su tierra. Bien, en realidad es un poco más amplio, para que cada familia campesina tenga su propio espacio de cultivo. Si vos tenés tu propio espacio de cultivo, ¿qué es lo que no tendrías que hacer más? Y trabajar. Trabajar. O sí tendrías que trabajar, pero no lo harías para alguien. ¿Se entiende? O sea, la cosa es que
Sí, el trabajo sí genera buenos recursos, no como antes que se lo llevaba toda la parte de arriba. exactamente. El Bueno, trabajo, o sea, vos tendrías la posibilidad de poder eh, gozar de los beneficios de tu propio trabajo, porque no estás claro. haciendo Yo para tengo un una Pero una pregunta. dale. ¿Hay alguien que te da esas tierras? El Estado. O sea, vos tenés que trabajar para que te den esa tierra. No, en realidad ¿El el Estado? Estado te lo da, porque el Estado lo que hizo primero fue quitarle la tierra a todos a todos los privados, y se entiende que esas tierras son del Estado. Entonces el Estado lo que hace es redistribuirlas en base a las necesidades que ve la población. Por Una ahí, por pregunta. ejemplo, ahí voy, Pilar. Por ahí, por ejemplo, suponete, ¿no? A ver, pero estoy haciendo un ejemplo muy, muy burdo, pero para que lo vean. Si yo estuviese, nosotros, no sé, yo estoy solamente con mi mujer y nos toca esta tierra. ¿Estamos? Entonces yo tengo, soy una familia campesina de 2 y me toca esto. Y suponemos que en paralelo tenemos la familia de, bueno, la tuya, Cremier. Suponemos que vos ya son, en vez de ser solamente una pareja casada, pero sin hijos, de repente son 7. Quiere decir que a vos te toca un poco más de esto. ¿Por qué te toca un poco más? Tipo, son Porque más. tengo más personas, claro. Tal cual, para básicamente lo que alimentarme. está pensando es, bueno, a ver, si tenés un poco más en este caso de bocas que alimentar, te tocaría un poco más, pero no te toca porque queremos diferenciar la clase, es porque se sobreentiende que vos estás necesitando Tienen la igualdad, espacio para digamos. producir. Claro, la idea es que todo el mundo tenga las necesidades resueltas y que vos no te veas obligado a salir a trabajar para otro. Igual siempre estamos pensando, paréntesis por medio, en la teoría. Esto funciona así en la teoría. Estamos en la práctica, después Pero una pregunta más. hay un par de problemas un poco más graves. Sí. ¿Y las personas que le sacaron la tierra no se levantan contra Genial, eso? me diste pie para la clase que viene. Sofía, estamos conectados hoy. Una pregunta, Bien. puede ser porque Para que utilizo lo de Sofía y te dejo a vos, Tabela. Me dice Sofía y me parece muy piola, me dice, pero escúchame, o sea, al tipo de acá, o sea, al que originalmente era el tipo que tenía todas las tierras estas y que era un tipo sumamente rico. ¿No se levanta? Claro que sí. De hecho, desde 1918, o sea, un par de meses después de la Revolución de Octubre, hasta 1920, Rusia enfrenta lo que se conoce como su guerra civil rusa. Básicamente la guerra civil rusa es lo que les voy a pedir, pero simplificándolo mucho, 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 sería rojos o socialistas contra propietarios, porque convengamos que si a mí de repente me decís, che, tus tierras ya no son tuyas, las reparto, ¿qué es lo que yo haría naturalmente? ¿Me quedo me tranquilito? quejaría. No, Me me agarro, no sé si me agarro en armas odio, pero por lo pronto voy a pelear hasta el último momento para frenar básicamente el proceso de expropiación. Eso es lo que va a pasar, pero lo vemos bien la semana que viene, Sofía. ¿Se entendió? Sí, coincido, tu razonamiento es más que válido. Sí, Tabela y Pilar, y nos quedan 3 minutos. Yo iba a decir de que tipo, podría ser que se levanten, pero no sirve mucho porque justamente los sectores que tenían estas tierras eran pocos las personas que había. En Igualmente, cambio, sí es verdad, pero sí es verdad que esos levantamientos, los ejércitos blancos, que son los opositores al régimen o a esta revolución, van a tener un par de ayudas externas que después veremos la semana que viene, pero igualmente van a terminar fracasando, digo, porque de hecho la Unión Soviética existe hasta 1991, así que quiere decir que el éxito, o por lo menos el camino o el trazado de la revolución se mantuvo firme. Pilar, ibas a hacer una pregunta y te corté. No, sí, que todo el territorio no es igual de productivo. Por ahí hay tierras En realidad, en las que podés producir más y que sí, que son mejores. Entonces, ¿cómo hacen para dividir eso? Para que sea coincido. justo. No, igual eso, a ver, yo dije reforma agraria, a ver, lo lancé así rápidamente, pero es un poco más detallado, es un poco más, eh, a ver, es un poco más detallado, es un poco más elaborado y estudiado, digo, es verdad, digo, pensemos que aparte uno habla de las enormes extensiones de tierra de Rusia y la realidad es que Rusia la mayor parte es hielo. Vamos, o sea, no sé si la mayor parte, pero una parte muy grande es hielo. Entonces uno imagina como grandes territorios y ojo, porque la parte como medio norte de Rusia es, nada, no sé si esquimales, pero por lo pronto no es muy productiva que digamos. Pero sí, hay todo un laburo para hacer un recorte y una distribución de tierras
lo más equitativo posible, tal cual. O sea, equitativo no tiene que ver con, en este caso, cantidad de tierras que te toquen, sino con capacidad de producción en serio de esas tierras, ¿no? Digo, para que ninguna de las familias rusas pasen hambre. Pero después lo vemos un poco mejor. Muchachos, queda un minuto. Para la semana que viene lo único que les pido es busquen Guerra Civil Rusa, busquen un poco, empápense de Guerra Civil Rusa, fíjense qué es, qué características tiene, quiénes ganan, quiénes lideran, quiénes se ponen de un lado y del otro, qué rol, por ejemplo, tienen las potencias mundiales cuando se termina la Primera Guerra Mundial, y no mucho más que eso. Y el trabajo, por favor, lo entregan entre hoy y mañana. Si estuviesen muy ajustados, no tengo drama de que se pase esta mañana. ¿Estamos? Dale, Ok, por Drive, ¿no? perfecto. Por Drive con invitación. Por favor, no, que no sea de lo posible, no porque, a ver, porque básicamente estoy acostumbrado a eso, digo. Si en lo posible que sea el mismo Drive al que siempre he compartido. ¿Estamos? El mismo Gmail. Por Bien. más que tenga el institucional, prefiero que esté en el otro, así tengo todo en el mismo lugar. ¿Estamos? Ok, dale. Joya. Sí, perfecto. Chicos, nos vemos el miércoles Nos que viene. vemos.